Buenos días, soy el doctor Josep Brugada Terradella, soy el director médico del Hospital Clínico y soy el director de la unidad de arritmias de la Clínica Palma Planas en Palma de Mallorca. Mi ponencia va a ser sobre la epidemiología de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente que exista y además es una arritmia de graves consecuencias, una arritmia que multiplica por 2 el riesgo de mortalidad y que multiplica por 5 el riesgo de sufrir un ictus y por tanto de tener consecuencias graves no solo para el paciente sino también para la sociedad por la gran dependencia que eso representa para estos pacientes. Voy a revisar todos los números en nuestro país en cuanto a pacientes con fibrilación auricular y cuáles son los mecanismos más adecuados para identificar a esos pacientes y tratarlos de forma adecuada para evitar esas consecuencias que pueden hacer o que hacen que la fibrilación auricular sea uno de los graves problemas de salud que tiene este país. Tenemos un panel de expertos, yo creo que muy importante, para que nos vayan aclarando y nos vayan presentando todas estas novedades. Empezaremos con el doctor Josep Brugada. Yo creo que casi no necesita ni presentación, ya su nombre ya casi lo presenta directamente. No obstante, es el director médico del Clínic de Barcelona, es un electrofisiólogo, como sabéis, de renombre mundial y que nos va a hablar un poco de la epidemiología de la fibrilación auricular. Cuando empezó la electrofisiología, los electrofisiólogos no queríamos hablar de la fibrilación auricular, no nos interesaba para nada, porque la veíamos algo ahí rarillo que estudiaba un señor que se llamaba Alessi en Holanda, con quien yo tuve el placer de trabajar durante 4 años. Incluso yo cuando fui a trabajar con él, le dije, no, eso de la fibrilación, yo me voy a dedicar a las taquicardias ventriculares, que es lo que mata, que es lo que me interesa. Y estuve trabajando con él en modelos de taquicardia ventricular, mientras él seguía con sus teorías de la fibrilación auricular, a las que muy poca gente hacía caso, porque la fibrilación era algo que estaba ahí, que tenían 4 viejetes y que tampoco tenía tanta importancia, porque lo importante era lo otro, las taquicardias, las vías accesorias, las cosas que nos permitían publicar muchos artículos y ser muy famosos. Y es curioso cómo durante estos años luego esto ha ido cambiando y a partir de la, solución que se encuentra hacia toda la mayoría de taquicardias a través de la relación con radiofrecuencia y la media solución que tenemos de la muerte súbita con los desfibriladores, pues la fibrilación auricular vuelve a adquirir una gran importancia y nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de laboratorios de electrofisiología en el mundo que han hecho muchas evaluaciones y que han hecho una tarea, yo diría, muy buena, pero que se están quedando sin trabajo, porque el Wolf es una especie en vías de extinción, que todos los adultos con Wolf los hemos curado y los jovencitos, pues hay algunos como nosotros que ya de pequeños les atacamos y no les dejamos crecer y les matamos el Wolf antes de que pueda crecer. Y eso, claro, produce que muchos de esos laboratorios efectivamente resulta que hemos ido tratando toda una bolsa de taquicardias que estaba ahí de muchísimos años y ahora cada vez probablemente esto es algo que hay menos, ¿no? Y entonces nos dirigimos o cambiamos nuestro foco y nos fuimos hacia las taquicardias ventriculares por un lado, que todavía no estaban bien resueltas y que todavía son un reto importante para nosotros, pero sobre todo la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque hay millones. Ahí es una fuente inagotable de pacientes, por tanto tenemos nuestro futuro asegurado si somos capaces de hacer algo que tenga sentido con la fibrilación auricular. Y el doctor Berruezo, que tiene una amplísima experiencia en la ablación de fibrilación auricular, uno de los que más tiene, sino el que más en España, pues nos explicará dónde estamos y hacia dónde vamos con el tema de la ablación concreta. Pero es curioso cómo ha cambiado el concepto incluso de la percepción de la enfermedad, ¿no? Y ahora hablaremos y veremos la epidemiología, y eso hace 30 años nos interesaba poco, ¿no? Eso era una cosa de viejos que tenían una arritmia y ya está, ¿no? Bueno, pues la fibrilación auricular, pues todos sabéis, ¿no? Es la pérdida de la contracción armónica del corazón, aparece un ritmo caótico en medio de las aurículas y esto provoca una serie de alteraciones, pero básicamente lo que provoca es que en el electrocardiograma perdemos una actividad auricular regular y acabamos teniendo una conducción irregular hacia el ventrículo a través del nodo AV y eso nos da esa arritmia característica. Es la arritmia sostenida más frecuente, es la que más gente tiene
esta arritmia, es la que causa un mayor número de hospitalizaciones y de gasto sanitario. Y eso ahora también hemos empezado a entender que lo de los duros, lo de los euros, vamos, es importante, ¿no? Porque cuestiona o condiciona todo lo que hacemos, y resulta que la fibrilación auricular, según estimaciones, lo veremos después también, está en el alrededor de un 3% de todo el gasto sanitario de un país. Y aumenta la mortalidad, ya se ha dicho 2 veces, comparado con la población general. Esto lo hemos escondido durante muchos años, ¿eh? Durante muchos años nadie, no, fibrilación auricular no pasa nada. Todos los estudios epidemiológicos son duros, porque todos nos dicen que la población con fibrilación auricular tiene una mortalidad doble de la población normal. Por tanto, efectivamente, la fibrilación es algo que causa estragos, ¿no? Esto es la prevalencia. Sabemos que la fibrilación auricular aumenta con la edad y en pacientes por encima de 80 años de edad hay un 10% de la población, uno de cada 10 personas de más de 80 años tiene una fibrilación auricular, pero esta prevalencia va aumentando y va aumentando por distintos factores. Uno de ellos porque la población envejece, y cuanto más envejece la población, más aumenta el número de pacientes con fibrilación. Esta es la previsión de adultos con fibrilación auricular en Estados Unidos desde el 1995 al 2050. Fijaos cómo efectivamente el número de pacientes con fibrilación auricular va aumentando de forma imparable en todos estos años por todas estas circunstancias. Esto es el gasto sanitario en Inglaterra de distintas enfermedades, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, accidentes vasculares cerebrales, diabetes o epilepsia, y esto es la fibrilación auricular, pues bueno, 500.000 millones de no sé cuántos, bueno, una barbaridad, 1.2% de todo el gasto sanitario inglés es debido a la fibrilación auricular. Fijaos además lo que os decíamos de la mortalidad. Aquí tenéis 4 estudios distintos, el de Manitoba, Framingham sin cardiopatía y Whitehall, y curiosamente los 4, aunque con variaciones como no puede ser de otra forma, pero fijaos que estamos alrededor del doble de mortalidad en el grupo de pacientes con fibrilación auricular cuando lo comparamos con el grupo de pacientes sin fibrilación auricular. Y este es el volumen de ictus, que también, ya veis que también con variaciones, pero alrededor de 5 veces la posibilidad de que alguien con una fibrilación auricular tenga un ictus, 5 veces más que aquel que no tiene fibrilación auricular. Por tanto, hay que diagnosticar la fibrilación auricular. Muchos casos, muchísimos casos de pacientes con fibrilación auricular debutan con un ictus, y cuando están en el hospital con el ictus es cuando alguien dice, ¡ay! Pero si tiene el pulso irregular, ¡ay! Vamos a hacerle un electro, ¡ay! Tiene una fibrilación auricular. Y nadie se había dado cuenta de que el individuo llevaba a lo mejor 5 años con fibrilación auricular, con el pulso irregular y sin ningún otro síntoma. Por ejemplo, tenía un nodo AV relativamente poco conductor, que es habitual, ¿no? Tienes un individuo de 70, 75, 80 años con ciertos trastornos de la conducción, el nodo AV va despacito, porque está un poco fibrosado, con lo cual está en fibrilación auricular, pero a 80 por minuto, con lo cual no es un individuo que se queje de que el corazón le lata a 170, como puede hacer un individuo joven con un corazón normal que entra en fibrilación paroxística e inmediatamente le produce trastornos severos y va y busca ayuda, sino que ese individuo con 75 años puede estar absolutamente asintomático. No, se cansaba un poquito, el abuelo se cansaba un poquito, eso sí. Notó que se cansaba un poquito, que le faltaba un poquito el aire, que no sé qué, pero tampoco se le dio importancia, pero bueno, debe ser la edad, ¿no? Y entonces resulta que no era la edad, era una fibrilación auricular que le estaba produciendo un cierto grado de insuficiencia cardíaca y que acaba debutando finalmente con un ictus, y luego ya es demasiado tarde, porque además los ictus de los pacientes con fibrilación auricular son más graves que los ictus de los pacientes sin fibrilación auricular y tienen una severidad mayor y un grado de afectación a posteriori y de dependencia de este individuo mayor que el que no tiene fibrilación auricular. Por tanto, es importante, probablemente una de las cosas más importantes que podríamos hacer desde el punto de vista sanitario en este país es identificar a todos los pacientes con fibrilación auricular y anticoagularlos. Probablemente esto ahorraría una gran cantidad de gasto sanitario, una gran cantidad de dependencia. Y eso es algo que a lo mejor habrá que plantearse. Este otros vuelve a ser lo mismo, de la mortalidad multiplicado por 2, voy a saltarlo. Desde el punto de vista hemodinámico, la fibrilación se caracteriza porque ha desaparecido la sístole auricular coordinada y eso se expresa en el ecocardiograma por la desaparición de la onda A del movimiento valvular mitral. ¿Por qué un paciente tiene una fibrilación auricular? Tiene una fibrilación auricular
o bien de causa aguda, post-op de cirugía cardíaca, pericarditis, consumo de alcohol, electrocución, embolia pulmonar, infarto de miocardio, broncoespasmia aguda, es decir, todas aquellas circunstancias que pueden ser desencadenantes de un episodio único de fibrilación auricular, que hay que identificarlos, porque si eso es así, lo único que significa es que esa condición aguda desencadena un episodio de FA. No necesariamente significa que esto se tenga que repetir, pero indica una cierta susceptibilidad de ese individuo cuando hay algo que no funciona en su organismo a desencadenar una fibrilación auricular y puede ponernos en alerta de que este individuo puede ser en el futuro susceptible de nuevos episodios. También tenemos fibrilaciones auriculares, me atrevería a decir, de origen estrictamente eléctrico, aquellos que se asocian con lo que llamamos el síndrome de bradicardia y taquicardia, que lo vemos en gente mayor, con fibrosis, con trastornos severos, digamos, de todo el sistema eléctrico, o en pacientes jóvenes con un Wolff-Parkinson-White o con taquicardia supraventricular que en algún momento acaban degenerando en fibrilación auricular. Estas son las que nos gustan a nosotros, pues estas son las fibrilaciones auriculares que curamos fácilmente con una evaluación simple, porque curamos el Wolff o curamos la taquicardia supraventricular y hemos resuelto el problema de la fibrilación auricular secundaria a estas taquicardias. Importante, no sé si el doctor Berrozo lo hablará, pero en un momento en que estamos haciendo cada vez más ablación de fibrilación auricular, no hay que olvidarse que antes de hacer la ablación de fibrilación auricular, ir a la aurícula izquierda, aislar las venas pulmonares, no sé qué, hay que dar 2 extraestímulos en la aurícula derecha para ver si el individuo tiene una taquicardia nodal o tiene una taquicardia paroxística, porque a veces cuando hemos hecho todo el follón de la ablación de la fibrilación auricular, luego, tenía una taquicardia nodal, que no la habíamos visto, luego resulta que curando la nodal nos hubiéramos ahorrado todo esto. Creo que es importante y son cosas que hay que ir recalcando para que no nos olvidemos de esto. Fibrilaciones auriculares asociadas a cardiopatía estructural, sobre todo la valvular, clásica, típica, pacientes con cardiopatía valvular y que, por tanto, por dilatación de la aurícula izquierda, por estrés de pared, etcétera, acaban provocando fibrilación auricular, la isquémica, la miocardiopatía hipertrófica, dificilísima de controlar, paciente con hipertrófica, con un miocardio extraño, con una aurícula extraña, que acaban teniendo fibrilaciones auriculares rápidas, muy mal toleradas, muy difíciles de manejar en muchas ocasiones y que nos está costando muchos esfuerzos y disgustos para intentar controlar a estos pacientes, incluso con la ablación, pues son ablaciones complejas y difíciles. Miocardiopatía dilatada, fibrilación auricular asociada a hipertensión arterial. No os olvidéis que 40% de todos los pacientes con fibrilación auricular aparentemente idiopática tienen una hipertensión arterial asociada. La fibrilación idiopática, la de verdad, la solitaria, la que no tiene nada, que cada vez hay menos, porque cada vez vamos descubriendo más cosas en donde podemos ir encajando los pacientes. Y luego ya se ha hablado esta mañana un momento de la rata maratoniana, que nosotros tenemos el modelo de rata maratoniana, y eso nace precisamente por el hecho de haber estado estudiando muchos deportistas que han hecho ejercicio de resistencia durante años y cuando tienen 45 o 50 años empiezan a hacer fibrilaciones auriculares paroxísticas y que hay que tratar porque además son muy sintomáticos, pues son gente muy sana, muy preparada, con una buena forma física y entienden mal y viven mal el que tengan una fibrilación auricular. Alessi, mi ex jefe, fue el que en su momento describió lo que se llamaban las múltiples ondas. Es decir, él describió que la fibrilación auricular era un caos eléctrico porque se estaban produciendo constantemente ondas que circulaban a través de las aurículas y se necesitaba un cierto número de ondas simultáneas para que la fibrilación continuara. Necesitábamos entre 5 y 7. Si tenías menos de 5, la tendencia era terminar espontáneamente. Para que esto ocurra, necesitas un cierto espacio, por tanto, necesitas una aurícula de un cierto tamaño. Las ratas fibrilan muy poco a nivel auricular, los caballos fibrilan mucho. Si alguna vez alguien de vosotros quiere comprar un caballo de carreras, lo primero que lo tiene que hacer es tomarle el pulso. Pues si el caballo de carreras tiene una fibrilación no sirve para nada, os lo están intentando colocar diciendo que es muy bueno, pero no va a hacer nada, ¿vale? Por tanto, tomarle el pulso y si tiene una fibrilación que no es nada infrecuente, pues son deportistas de élite muy bien entrenados con un corazón muy grande y que tienen mucha fibrilación auricular, cuidado cuando vayáis a comprar el caballo, ¿vale? Mientras que una rata es muy difícil hacerla fibrilar. Tú puedes estimular
rapidísimamente el corazón de una rata, la aurícula de una rata, y difícilmente la vas a hacer fibrilar, porque no hay espacio. Es demasiado pequeño y no da espacio a que entren 5, 6 o 7 ondas eléctricas en esa aurícula. De ahí viene el inicio de lo que se hacía en las primeras ablaciones o cirugías, las primeras cirugías, que era compartimentalizar las aurículas para hacerlas como aurículas pequeñas, disminuir el tamaño de la aurícula a través de haber hecho cortes en todas las aurículas para que no tuviera espacio ni lugar para poder hacer las distinciones. Bueno, pues todo eso lo describió el doctor Alessi. Luego, finales de los 90 aparece el concepto, principios de los 90, aparece el concepto de Heisager de la actividad en las venas pulmonares como disparador de la fibrilación auricular. Ese fue un concepto importante que cambió nuestra percepción de muchísima fibrilación auricular y que es el origen de todo lo que estamos haciendo ahora en la ablación, que no voy a extenderme para no comer la presentación del doctor Berruezo. Bueno, ya hemos dicho que era una arritmia irregular a nivel ventricular. Tiene una alta morbilidad por los síntomas directos como por sus consecuencias. Hemos dicho que es un factor de tromboembolismo importante, puede descompensar una cardiopatía orgánica estable, pero por ella misma, y también se ha explicado, puede ser causa de disfunción ventricular. Un individuo, esto es un concepto que también apareció a finales de los 80, que no éramos conscientes de ello, que apareció a raíz del estudio de unas taquicardias incesantes por unas vías accesorias que llamamos de Kumel, que son vías accesorias de conducción lenta, que hacen que el individuo que la sufre tiene taquicardia incesante, permanente, relativamente lenta, 120, 130 por minuto, que como además son gente que han nacido con esa taquicardia, no la notan, son absolutamente asintomáticos, tienen esa taquicardia, ese es su ritmo normal, se han adaptado a ese ritmo, y cuando llegaban a los 15, 16, 18 años, estos individuos aparecían en urgencias con una insuficiencia cardíaca. Y entonces ahí se empezó a establecer el concepto de la taquicardiomiopatía. Habían estado en taquicardia de forma permanente 24 horas al día durante 15 años y ese corazón acababa claudicando y provocando insuficiencia ventricular. En esos individuos aprendimos que si les cortábamos la arritmia, si hacíamos una ablación de la vía accesoria, en 6 meses recuperaban absolutamente la función ventricular, por tanto todo era un problema de la taquicardia. Y eso se transportó a finales de los 80 a las fibrilaciones auriculares. ¿Por qué? Porque siempre decíamos fibrilación auricular en paciente con cardiomiopatía dilatada. Y bueno, la cardiomiopatía dilatada provoca fibrilación auricular, o al revés. Muchas de esas miocardiopatías dilatadas eran de hecho producidas por fibrilaciones auriculares mal controladas. No sabíamos bien quién era primero, si el huevo o la gallina, y empezamos ahí cuando el interés volvió por la fibrilación auricular, empezó a considerarse eso, y ahora sabemos, a través también de la ablación de fibrilación auricular, que si curas esa fibrilación auricular hay un porcentaje importante de pacientes con disfunción ventricular que recuperan una función ventricular normal o casi normal. Por tanto, probablemente eran las frecuencias cardíacas elevadas las que acababan provocando una disfunción ventricular. Pero son conceptos que ahora los entendemos, pero hace 15 años no sabíamos nada de todo eso, no teníamos ni idea, y fue ahí cuando se empezó a hilvanar todas esas teorías y que ahora se están más o menos demostrando, ¿no? La presentación clínica es tremendamente heterogénea, ¿no? Tienes casos de pacientes con fibrilaciones episódicas, con síntomas que pueden ser ausentes o intermitentes. Una mayoría pueden, incluso se habla de que un 90% podrían ser asintomáticos, pero estos síntomas varían y tampoco sabemos muy bien por qué de un paciente a otro es tan variable la sintomatología. Pensamos a veces que la irregularidad o la frecuencia tiene algo que ver, pero te sorprendes a veces de ver un individuo que lo estás en la consulta, le acabas de hacer un electro, tiene una fibrilación auricular a 160 por minuto y dices, oiga, ¿y usted tiene la arritmia ahora? No. Y dices, ¿cómo es posible? Su corazón está a 160 y ese individuo no se entera. Mientras que tienes otro que está a 80 por minuto y está fatal. Y dices, no, estoy fatal, tengo la arritmia y estoy fatal simplemente porque ha perdido la sincronía auriculoventricular, el estado funcional del paciente, la duración, los factores propios de ese paciente, la presencia o no de comorbilidades. Todo eso
genera un cuadro clínico que es muy variable y que en general el paciente o diríamos que tiene dos grandes síntomas. Uno es la palpitación, si el paciente lo nota, y el otro es la fatiga, ¿no? El paciente que se siente un poquito más cansado, que tiene una sensación como de insuficiencia cardíaca, ¿no? Todos los signos y síntomas, y no vamos a repetirlos porque son conocidos de sobras, pero que ya el hecho de que haya una lista tan larga indica que es difícil dar algún tipo de protocolización de todo eso. Yo diría que lo más es tomarle el pulso al paciente, ¿no? Y si el pulso es irregular, tiene una fibrilación auricular, y si el pulso es regular, no la tiene, ¿no? Palpitación, insuficiencia cardíaca, mareo, síncopes, dilatación cardíaca, embolias sistémicas, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se presenta? Pues bueno, eso se ha explicado suficientemente. La paroxística es aquella que revierte espontáneamente, que dura menos de 48 horas. La persistente dura más de 40, no revierte espontáneamente y tenemos que hacer una cardioversión farmacológica o eléctrica. La permanente, que es un ritmo estable en FA, es donde es imposible o no está indicado restablecer el ritmo sinusal. Y llamamos de inicio reciente cuando tenemos un individuo que tiene un primer episodio de FA sintomático o que es la primera vez que se le diagnostica una fibrilación auricular. Están absolutamente relacionadas. Un primer episodio puede pasar a ser paroxístico o permanente o persistente, o permanente, y tenemos habitualmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que una FA tiene una cierta tendencia, si uno se lo mira con la perspectiva de 20 años, uno tiene la sensación de que la FA es progresiva, que va aumentando el número de episodios, la duración de esos episodios, que tarda más en revertir al ritmo sinusal hasta que un día ya requiere cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica, y que eso va produciendo. Eso es lo que se llama, que también sale ese concepto del laboratorio de Alesi, que se llama en inglés el atrial fibrillation begets atrial fibrillation, quiere decir que la fibrilación auricular provoca fibrilación auricular. Cuanto más fibrilación auricular tienes, más fácil es de que tengas la próxima, más fácil es de que la próxima sea más larga, más fácil es de que acabe teniendo una fibrilación permanente o crónica. Por tanto, eso sería un concepto de decir, cuanto antes la tratemos, cuanto antes evitemos que eso progrese, probablemente seremos más efectivos en evitar esa progresión hacia una fibrilación mucho más compleja, ¿no? En la fibrilación paroxística o persistente, pues lo que intentamos es restablecer el ritmo sinusal lo antes mejor, prevenir las recurrencias y siempre que esté indicado la anticoagulación. En ritmo sinusal, la reversión, si hablamos de distintos fármacos, pues tenemos la amiodarona, fijaos que la amiodarona en los estudios no es muy distinta del placebo. El placebo, es decir, no hacer nada, pues llega, sobre todo si es una fibrilación de un inicio reciente, siempre estamos hablando aquí, pues tiene hasta un 60% de reversión espontánea, que no es muy lejos de lo que hace la amiodarona. Tenemos los fármacos de la clase 1, flecainida, propafenona, que muy rápidamente tienen un efecto sobre el 60-70% de los pacientes, pero simplemente lo que hacen es adelantar la reversión en el tiempo, y luego tenemos la cardioversión eléctrica, que lógicamente es la que tiene más eficacia inmediata y con una reversión de prácticamente el 100%, un 95% en la mayoría de los casos. Muy efectiva, primera opción después de cardioversión farmacológica inefectiva, se puede hacer con fármacos, pero eso sí requiere que el paciente esté anticoagulado, si la queremos hacer en un paciente que lleva más de 48 horas con fibrilación auricular o que tiene una fibrilación auricular de origen indeterminado. No sabemos cuándo empezó, ahí no hay que arriesgarse, hay que hacer una anticoagulación. Si vemos que hay una cierta urgencia en hacerlo, pues se puede hacer un eco transesofágico para descartar que no haya ningún tipo de trombo en la aurícula izquierda, y eso también nos permite hacer la cardioversión. Es complejo desde el punto de vista logístico pensar que podemos hacer ecos transesofágicos a todo el mundo que requiere una cardioversión, con lo cual parece como más sencillo anticoagular a aquellos que hay que anticoagular y hacer eso. ¿Qué pasa? Que después de la cardioversión damos fármacos y es complejo. ¿Por qué? Porque los fármacos funcionan mal.
fármacos antirrítmicos funcionan mal. Lo miremos como lo miremos, la efectividad de los fármacos antirrítmicos a medio, largo plazo es mala en la fibrilación auricular. Prácticamente el 80% de los pacientes o 70% de los pacientes al cabo de 4 o 5 años, todos han recurrido y la mayoría recurren, como lo veis aquí, en los primeros meses. Por tanto, hay que buscar alternativas y eso fue una de las causas por las cuales, lógicamente, se desarrollaron las técnicas invasivas, las técnicas de ablación, etcétera, etcétera. Esto veis aquí en distintos estudios, distintos fármacos, como estamos entre un 30 y un 40% de efectividad a medio plazo para todos, incluido la amiodarona, incluido otros estudios. Otros antirrítmicos, la dronedarona, por ejemplo, que es un poquito mejor que el placebo, pero tampoco espectacularmente mejor, y que también veis como al cabo de un año estamos en un 50% de recurrencia, es decir, que son fármacos que funcionan razonablemente mal, me atrevería a decir, todos los fármacos antirrítmicos en la prevención de la fibrilación auricular, de la recurrencia de la fibrilación auricular, porque que uno de cada dos funcione al cabo de un año es un mal resultado globalmente. Hay que anticoagular a los pacientes y no voy a extenderme mucho en esto, pero estoy seguro que el doctor Juan Atey va a explicarnos todo eso, pero hay que anticoagular a los pacientes. Eso es lo mejor que le podemos hacer a un paciente con fibrilación auricular, porque eso es lo que realmente tiene importancia desde el punto de vista de su calidad de vida, de su dependencia, de su el gasto sanitario que esto representa, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo siempre les digo a los pacientes, pues en el momento el paciente con fibrilación auricular tiene 7 o 8 fármacos porque tiene no sé qué, insuficiencia cardíaca, diabetes, de todo eso, se puede olvidar de todo menos del anticoagulante. Eso es la única cosa que usted no debe olvidarse nunca, porque es lo que de verdad le puede salvar la vida o lo puede cambiar o hacer que cambie su vida de forma... Claro, todo lo demás podemos hacer de más y de menos, pero con el anticoagulante no vayamos a jugar, porque es ahí donde nos jugamos su futuro, ¿no? Bueno, el riesgo de ictus, que también imagino que ya saldrá, y hoy acabo con esta diapositiva, que sería un poquito la introducción de la charla que puede hacer más tarde el doctor Berruezo, diciendo que, bueno, apareció la ablación de la fibrilación auricular como una alternativa en muchos de estos pacientes por poco eficacia a largo plazo de los fármacos antiarrítmicos y la necesidad de tratar a nuestros pacientes de forma efectiva. Estamos, yo diría, en plena evolución de todas las técnicas de ablación. Llevamos 10, 12, 15 años haciendo fibrilación auricular, diría 8 o 10 de forma más o menos sistemática. Ha aparecido una gran evolución tecnológica, pero todavía estamos lejos de tener un tratamiento que nos podamos decir que es un tratamiento absolutamente efectivo, seguro, pero va a llegar porque estamos en ello, y de la misma manera que tardamos en tener un tratamiento definitivo de las taquicardias y que ahora podemos decir que ya lo tenemos y que eso no es un tema resuelto, para decirlo de alguna forma, yo creo que la fibrilación auricular también en los próximos años será un tema resuelto y Antonio nos hablará con más detalle de todo eso. Yo creo que esto era la última que yo quería enseñar. Gracias.